Ahora vamos a llevar el coseno al círculo trigonométrico. En este caso, si ustedes ven, si hago un ángulo alfa, trazo una recta desde el centro del círculo a un punto de la circunferencia y trazo una línea perpendicular al eje X, se forma un triángulo rectángulo. Ahora en un triángulo rectángulo se puede aplicar la función coseno, ¿está bien? Y eso hacemos. Decimos coseno del ángulo alfa va a ser igual a, sabemos la definición de coseno, ¿no es cierto? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y reemplazamos. ¿Quién es el cateto adyacente en este triángulo? Es X, este segmentito que te vas a tener en X, ¿está bien? Entre la hipotenusa. Ahora respecto de la hipotenusa, en el círculo trigonométrico, su radio es 1. Entonces colocamos 1. Esto va a ser igual a X entre 1, solo te queda X. ¿Qué quiere decir esto? Que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a X. Entonces, cuando yo diga coseno de algún ángulo, va a ser, ¿dónde te va a dar esos valores? En el eje X. ¿Está bien? Ahora, respecto de los signos. Si ustedes ven aquí en este gráfico, hemos dicho pues, que el coseno, ¿dónde se va a dar? En el eje X. Este es el eje X. Al centro está el 0. Hacia la derecha máximo va a llegar hasta el 1. Y hacia la izquierda mínimo va a ser hasta el menos 1. Ese es sus valores máximos y mínimos. Ahora, como va a estar en el eje X, hacia este lado va a ser positivo. En el primer cuadrante, fíjense, hacia este lado es positivo. Estos dos cuadrantes van a ser positivos. Entonces coloco, en el primer cuadrante va a ser positivo y en el cuarto cuadrante también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque hacia este lado está los X positivo hasta el 1. Si me voy hacia el otro lado, hacia este lado, miren, es menos 1. En el eje X llega hasta menos 1. Por lo tanto, todos estos valores van a ser negativos. Entonces, este cuadrante y este otro cuadrante van a ser negativos. Entonces, el segundo cuadrante y el tercer cuadrante van a ser negativos respecto de los ángulos. Ejemplos. En este caso me piden el coseno de 30 grados. Primeramente voy a hacer el cálculo con mi calculador y me sale 0,866025 y así más decimales. Yo quiero dos decimales porque me conviene. Entonces digo, coseno de 30 grados es igual a 0, redondea, ¿no es cierto? 86, pero el 6 redondea, es mayor de 5, redondea este 6 a 7. Entonces es 0,87. Ahora nos fijamos. Evidentemente, miren, en el primer cuadrante todos los ángulos me dan positivo. Y aquí está positivo, que se sobreentiende. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer en forma gráfica. Agarro mi transportador, ubicando en el círculo trigonométrico. Vamos ubicando ahí. ¿Está bien? Tienen que, si quieren hacer en forma gráfica, tienen que hacer lo más exacto posible. Si es posible, con un lápiz bien afilado. Entonces, calculamos 30 grados. Aquí es, ¿no es cierto? 10, 20, 30.
lo más exacto posible. Trazamos desde el origen hasta un punto de la circunferencia, lo más exacto posible. Ahí. Y nuevamente vamos a hacer el triángulo en relación al eje X, siempre al eje X, ¿está bien? Porque ahí parte el origen de arcos, que es el eje X positivo. Entonces, lo más exacto posible. Ahí está, ¿no? Si veo y a qué punto ha llegado en el eje X, miren, dice, aquí es 10, 0,1, 2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Ahora, si ustedes han hecho a 1 centímetro su medida, aquí está 8 centímetros. Más 7 milímetros les va a dar si han hecho exactamente. Entonces, y fíjense, a mí me ha dado, porque miren, hasta aquí es la mitad y un poquito más, 0,87. En este lugar es 0,87. Y este ángulo que me he dado alfa era de 30 grados. Y se cumple. Además es positivo. ¿Por qué? Porque está en el primer cuadrante. Ejemplo 2. Me piden hallar el coseno de 135 grados. A ver, antes de hacer con la calculadora, hemos visto en el segundo cuadrante, esto es en el segundo cuadrante, ¿qué signo nos da? Nos da signo negativo. Ahora comprobaremos. Sacando el coseno de 135 grados, me da menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero yo puedo dividirlo, puedo hacer los cálculos respectivos y puedo encontrar que esto es menos 0,707 puntos suspensivos. Y hay más decimales, pero yo necesito solo 2 decimales. Entonces voy a decir que esto es igual a menos 0,7. Y este 7 aumenta en 1, ¿no es cierto? Entonces 71. Hasta ahí. Ese es con calculador. Ahora yo voy a hallar en el círculo trigonométrico en forma gráfica. ¿Está bien? Hacemos eso. Ubicamos ese punto. ¿No? Ubicamos mi transportador lo más exacto posible. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Y 135. Fíjense, 90, 100, 110, 120, 130 y hasta aquí es 135. Lo más exacto posible. Ahí. ¿Listo? Ahora trazamos desde el origen hasta un punto de la circunferencia. Ahí. Y ese es el ángulo que nos está pidiendo. Y de nuevo se va a formar un triángulo, siempre con el eje X, ¿no? Lo más exacto posible. Trazamos ahí. Luego, este ángulo que me está pidiendo es 135 grados, que se encuentra aquí, ¿no es cierto? 90, hasta aquí va a ser 135 grados. ¿Está bien? Ahora, me fijo. Cuando me hablan de coseno, tengo que fijarme el eje X. Este es el eje X, ¿no es cierto? Y aquí está el menos 0,6.
Y miren, 0,6, 0,7. Un poquito me ha fallado, ¿sí? 0,7 justo me ha dado. Pero aquí dice menos 0,71, dice. Entonces, puede ocurrir esto, es que es método gráfico, hay un error siempre, puede ser por la regla, puede ser error de que yo haya cometido, pero no, el error no tiene que ser tan grande, ¿sí? Que aquí me dé o aquí, ¿no es cierto? No puede ser, un poquito te puede dar el error, pero mire, se está acercando a menos 0,71, entonces seguro por aquí daba, ¿no? Aquí es 0,7 y un poquito más aquí serás menos 0,71. Entonces, si ustedes van a ser exacto, lo más exacto, ahí tendría que darse el punto, ¿no es cierto? Entonces, a ver, lo haremos bien. Entonces, ahí sí, yo lo estoy forzando un poquito, ¿no? Para que se ubique. Pero si ustedes hacen exactamente, van a hallar lo que corresponde, ¿no? Entonces, y aquí tiene que darse un ángulo de 90 grados. Ejemplo 3. En este caso nos piden el coseno de 230 grados. Y si realizamos con la calculadora nos da menos 0,6427. Colocamos menos 0,6427 y más decimales. Pero yo necesito simplemente dos decimales para graficar. Entonces digo menos 0, el 2 no redondea, no hace aumentar, ¿no es cierto? Al 4 se queda ahí. Menos 0,64. Eso es redondeo, ¿no es cierto? Ahora vemos, miren, sale negativo. Y está bien, fíjense, tiene que ser siempre negativo. Ahora, me voy con la reglita, con el transportador. Voy a hacer ahora gráficamente. Ubico la reglita. Hasta aquí es 180, ¿no es cierto? Hasta ahí es 180. Vamos haciendo aquí, ¿no? Y ya les he indicado, hay reglitas transportadores que tienen los 360 grados. El mío solo tiene hasta 180, por eso tengo que hacer así, ¿no? 180, 230, ¿no? Hasta aquí es 190, 200, 210, 220, 230. Aquí. ¿Está bien? Unimos desde el centro hasta un punto de la circunferencia lo más exacto posible. Y nuevamente realizamos una recta perpendicular al eje X. Lo más exacto posible, ¿no? Como yo lo estoy haciendo aquí en pizarrón, un poquito puede que falle, ¿no es cierto? Pero ustedes en su casa, tranquilamente, con un cuaderno, puede ser un papel milimetrado, pueden realizar. A ver, veamos. El ángulo en este caso, hasta aquí, es decir, desde aquí, todo esto hasta llegar a este punto, dice que es 230 grados. Entonces, ¿de dónde a dónde ha barrido? Desde ahí hasta ahí. Todo eso es 230 grados. Ahora, el valor que nos ha dado es menos 0,64. Fíjense, hasta aquí es menos 0,6, ¿no es cierto? Justo a la mitad va a ser 0,65. Pero a mí, miren, me ha dado casi exacto, casi en la mitad, un poquito falta, y es 0,64. Si ustedes hacen a 1 milímetro, seguro de aquí a aquí es 1 milímetro, ¿no es cierto? Hasta aquí va a ser 6. Y un poquito cuentan, ¿no? Los milímetros. 1, 2, 3, 4, justo, menos 0,64.
4. Este sería el centímetro y esto es el milímetro, si hacen gráficamente. Entonces, nos da eso, lo que nos pide, ¿no es cierto? Tanto en forma en la calculadora como en forma gráfica. Un ejemplo 4. Eso lo voy a dejar para ustedes, tal vez una ayudita. Lo primero seguro con calculadora van a hacer, ¿no ve? Entonces, ¿qué signo les tiene que dar? Positivo, pero se va a sobreentender. Ahora, como el 300 está en el cuarto cuadrante, ustedes lo van a graficar, ¿no? Seguro van a unir un punto, van a hacer el ángulo y tienen que trazar una línea hacia el eje X y en aquí es su resultado en el gráfico. La función tangente en el círculo trigonométrico. Ahora, ¿qué es tangente? Indica la definición que la recta tangente a una circunferencia solo le toca en un punto en común tienen. Y para ser tangente a esta circunferencia, esta recta, tiene que formar un ángulo de 90 grados con el eje X. Y tiene que ser paralela al eje Y. ¿Está bien? Esa es una recta tangente a la circunferencia. Entonces, esta es su recta tangente del círculo trigonométrico. Ahora, del mismo modo, también se puede realizar un triángulo, ¿no? Si yo veo aquí, ¿no? El eje X, que tiene hasta 1, es decir, su radio es 1. Yo puedo hacer un ángulo aquí, ¿no es cierto? Un ángulo, eso ya lo veo la medida, puede ser 30, eso ya es, puede ser ese ángulo alfa. Traslado, pero no me quedo en el círculo trigonométrico, voy hasta la recta tangente. Y del mismo modo se ha formado un triángulo rectángulo donde se puede aplicar las funciones trigonométricas. Ahora aplico. Ahora, yo quiero, pues aquí no ven mi resultado. Y fíjense, este segmentito se repite en el eje Y. Por lo tanto, este lado, vamos a decir que va a tomar los valores de Y, pero no va a estar en Y, sino va a estar en la recta tangente. Por eso un poquito lo vamos a cambiar así. ¿Está bien? Entonces, este valor de Y me va a dar del siguiente modo. Digo, tangente, axitos, ¿está bien? No me alcanza ahí, voy a hacer aquí. Digo, tangente del ángulo alfa es igual. Por definición sé que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Si reemplazo datos, ¿sí? Si reemplazo datos, cateto opuesto es Y. Esa Y que está en el eje, perdón, en la recta tangente. Entre, digo, cateto adyacente es el radio, pero el radio es 1, ¿sí? Finalmente, Y entre 1 solo te queda Y, ¿está bien? Finalmente digo que la tangente de alfa es igual al resultado que me va a dar en la recta tangente. Entonces, vamos a realizar ahora algunos ejemplos. Además, para el signo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué signo lleva en los cuadrantes? Si yo trazo una línea hacia la recta tangente en el cuadrante 1, fíjense, en el cuadrante 1, y hago aquí un triángulo rectángulo, y extiendo hacia el cuadrante número 3, fíjense, llega a la recta tangente, pero en su lado positivo, ¿está bien? Por lo tanto,
este primer cuadrante va a ser positivo y este otro también va a ser positivo. En el segundo y en el cuarto cuadrante vamos a ver si yo trazo en el segundo y en el tercer cuadrante, fíjense, me va a llevar al lado negativo de la recta tangente. ¿Está bien? Por eso es que en el segundo y en el cuarto cuadrante tienen signo negativo. En resumen, voy a tener que en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante van a ser positivos. ¿Por qué? Porque si yo extiendo una recta hasta la recta tangente, en este lado va a ser positivo. Si yo extiendo una recta desde el segundo al cuarto cuadrante, voy a ver que en este lado la recta tangente es negativo. Por eso, este cuadrante es negativo y este otro es negativo. También podría decir que los signos se intercalan. El primer cuadrante es más, el segundo menos, el tercero más y el cuarto menos. Ejemplo. Me piden la tangente de 45 grados. Si ustedes la realizan con calculadora, les va a dar 1. Ahora, eso es con calculadora. Ahora vamos a comprobar en forma gráfica. Colocamos nuevamente nuestro transportador y hacemos el ángulo de 45 grados, lo más exacto posible. ¿Está bien? 40, 45. Ahí. Trazamos desde el origen hasta un punto de la circunferencia y vamos hasta la recta tangente. Ahí. ¿Está bien? Y se forma un triángulo rectángulo. Ahora, ¿por qué 1? Es que fíjense, si es paralela al eje Y, fíjense en este lugar, ¿sí? Llega hasta 1. Si hacemos líneas segmentadas. En este lugar, la recta tangente es 1. Por eso es tangente de 45, 1. Ejemplo. Nos piden tangente de 70. Si ustedes hacen con su calculadora, les va a salir 2,7477. 2,7474 y puntos suspensivos, más decimales. Ahora yo quiero solo 2 decimales, ¿no? Entonces 2, el 4 no puede hacer aumentar al 7, entonces queda en 7. Ahora trazo mi ángulo de 70 grados. Entonces trazamos, ubicamos bien nuestro transportador lo más exacto posible. Y hasta aquí es 70 grados. Ahí. Ahora fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a trazar, ¿no? Seguro de la pantalla ya se ha salido, ¿no es cierto? Yo quiero encontrar esta recta tangente. Esta recta tangente hacia arriba va hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces voy a trazar ahí. Imagínense, ¿no? Y se van a unir. Pero hasta aquí es 1. Seguro otro tamaño que este hacia arriba
va a existir. Y casi llegando a 3 es, fíjense, 2,7. Entonces, uno de estos, otro de esos y otro de esos. Va a ser más grande esto, ¿no? ¿Sí? Este ángulo, por lo tanto, fíjense, desde 70 grados. Y su tamaño es 2,7 en la recta tangente. Pero no me alcanza, en el gráfico se sale, debe ser hasta arriba, ¿no es cierto? Ahora, un detalle, fíjense, cuando es seno, hemos dicho cuando es seno es el eje Y, ¿no es cierto? Lo máximo que vas a llegar es hasta 1, ¿sí? Pero y hacia abajo, hasta -1. Por eso es que cuando ustedes sacan en la calculadora los ángulos desde 0 hasta 360 grados, solo hay esos valores, no hay otros. No puede ver mayor a -1, ni mayor a 1, no hay, es 0, tantos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre cuando ustedes hacen coseno, fíjense. Lo máximo hacia la izquierda es -1, hacia la derecha es 1. Cuando hemos hecho los ejercicios, los valores estaban entre estos, ¿no es cierto? No había mayor a -1, ni mayor a 1. Sin embargo, la recta tangente, miren, como estamos comprobando, dice tangente de 72,7. Entonces ya no está entre 1 y -1. Dependiendo del ángulo que sea, puede ser más grande 2,7. Si hago 80, seguro un poco más grande porque el ángulo se va a abrir, ¿no es cierto? Y el triángulo más o menos llegaría a ser así, ¿no es cierto? Va a haber un axito, vamos a hacer. Así llegaría a ser, ¿no? Está bien, así. Entonces, según el ángulo, en la recta tangente, no llega hasta 1. Puede llegar mayor a 1. ¿Está bien? Ejemplo, tangente de 150 grados. Si yo hago con mi calculadora, me da raíz de 3/3. ¿Está bien? Y escribo eso. Raíz menos raíz de 3/3. Ahora, en su calculadora, ¿no es cierto? Hay una teclita aproximadamente en ese lugar de la parte científica que me permite cambiar de decimal a fracción y de fracción a decimal. Entonces, si apretan una y otra vez, se va a dar eso. Entonces, hacemos eso. Apretamos y aquí te va a dar que la tangente de 150 grados es igual a menos 0,577 y más decimales. Ahora, yo quiero 2 decimales para graficar, ¿no es cierto? Entonces digo 0, el 7 hace aumentar al otro 7 en 1, ¿está bien? Ese es redondeo. Mayores a 5 se hace aumentar, menores a 5 mantiene, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser 0,58, menos 0,58. Ahora me voy a graficar al círculo trigonométrico. Ubico en el centro, ahí, lo más exacto posible. Y aquí está, ¿no? Me pide 150 grados y aquí está. Ubico el puntito, extiendo desde el centro. Ahora, en este caso, fíjense, voy a extender, ¿no? Así, ¿no? Ahí voy a extender. Ahí lo más exacto posible, extiendo. Un poquito se me mueve este pizarrón. A ver, ahí. Extiendo. Y también voy hacia la recta tangente. ¿Está bien? Voy hacia la recta tangente.
y hasta donde dé. ¿Está bien? Ahora, en aquí, fíjense, se ha formado un triángulo, ¿no? Aquí. Un triángulo. Pero se ha repetido aquí. Fíjense, ¿no? El ángulo alfa se ha repetido aquí. Perdón. Este ángulo está aquí, 150 grados. Pero en este triángulo se repite aquí. Es proporcional a este otro triángulo. Por eso es que se toma los datos de la recta tangente. Ha llegado hasta ahí, ¿no es cierto? Ha llegado hasta ahí. Ahora aquí, del mismo modo que medía en el eje X y en el eje Y, ahora mido en la recta tangente. Además, como es paralela al eje Y, lleva sus mismas medidas, ¿está bien? 0,1, 0,2 con negativo, ¿no es cierto? 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y -1. Todos con signo negativo. Hacia arriba los positivos. Ahora miren, dice menos 0,5. Si ustedes han hecho a 1 centímetro, fíjense, va a ser aquí 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y más de la mitad, ¿no? ¿Sí? Un poquito más de la mitad, seguro. En el 8, dice, ¿no ve? Entonces, 8 milímetros más les va a dar, ¿no? Y justo, fíjense, a mí me ha dado justísimo donde es menos 0,58. Claro, estos no tienen escala, ¿sí? Pero si ustedes hacen un papel milimetrado, todo eso va a tener escala, ¿no ve? Y esa escala le estoy diciendo que puede ser a 1 centímetro. Tangente de 190 grados. Si ustedes lo realizan con su calculadora, les va a salir 0,1763 y varios decimales. Ahora, yo para graficar en mi círculo trigonométrico solo necesito 2 decimales. Les digo 0,18, redondeando. Ahora, para ver y verificar en qué cuadrante me ha dado, me fijo su signo, ¿sí? Es más que se sobreentiende. Y 190 es aproximadamente este lugar, ¿no es cierto? Y fíjense aquí, en ahí es positivo y efectivamente es positivo. Ahora lo vamos a ver en forma gráfica. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro transportador. Ahora, ubico bien mi transportador, lo más exacto posible. Listo, así, fíjense, ¿no? Que coincidan en el cero, ¿no? Y al centro también. Listo. Ahora, como esta aquí es 180, me falta 10 para 190. Y aquí es 10, fíjense. 10 aquí. 10 graditos. ¿Ya? Ahora, unimos con la reglita, ¿sí? Ahora fíjense. Ahí. Que pase por el centro, ¿no? Lo más exacto posible. Si ustedes ven aquí, hasta aquí es 190 grados. Pero yo tengo que ir hasta la recta tangente. Tengo que tocar la recta tangente. ¿Está bien? Ahí. Este ángulo que se está trazando es 190 grados. ¿Sí? 190 grados. Y es en este lugar, ¿no es cierto? Aquí es 190 grados. Ahora, del mismo modo,
se forma un triángulo, ¿sí? Se forma un triángulo. Y vamos haciendo el triángulo, ¿no? Aquí fíjense, ahí. Trazamos ahí, ¿no? Unimos. Y siempre vamos al eje X, ¿no? Siempre vamos al eje X. Listo. Este triángulo se repite o es proporcional a este otro, que está ya tocando a la recta tangente. Ahora, en aquí tiene que darnos en la recta tangente 0,18, ¿sí? Si ustedes ven, esto es 0,1, aquí, 0,1, aquí es 0,2, pero allí dice 0,18. Si es 0,1, si ustedes hacen a 1 milímetro su escala, entonces seguro aquí al centro es 0,5, 0,6, 0,7 y 0,8. Justo aquí a mí me ha dado que es 0,18. Este 1 es 1 centímetro hasta aquí y este 8 son los milímetros. ¿Está bien? 0,18. Esa es mi escala, ¿no es cierto? Pero en la calculadora no dice centímetro, milímetro, nada. Solo te sale 0,18. Ahora, algunas puntualizaciones. Miren. Cuando hemos hecho el seno, ¿sí? Siempre nos hemos fijado el eje Y. Entonces, cuando estemos hablando del seno, ustedes directamente se fijan el eje Y, ¿sí? Ahora, en el eje Y, lo máximo en seno, fíjense, va a ir hasta 1 y lo mínimo hasta -1. Ahora, respecto de los ángulos. Miren, cuando están hablando del seno, fíjense, ahí colocamos, ¿no? Ahí colocamos. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? 10 grados, aquí va a venir, ¿no? Y aquí va a ser aproximadamente entre 0,1. Si voy a 30 grados y lo extiendo, fíjense, y si voy a esta recta, es 0,5. Si voy más arriba, fíjense, hasta 60, por decir, llega hasta entre 0,8 y 0,9. ¿Está bien? Cuando llego a 90, fíjense, justo es 1, ¿sí? Justo es 1. Y si paso esa parte, fíjense, 80, ya vuelve a bajar, fíjense, ya va a ser menos. Si me voy a 60, a 0,8 aproximadamente. Y si me voy a 140, fíjense, a este lugar va a llegar y 0,6 aproximadamente. Es decir, no va a pasar de 1. En el primer cuadrante va a llegar hasta 1 y en el segundo cuadrante ya va a ir bajando. ¿Se dan de cuenta? Lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Con los negativos, ¿sí? Va a ir subiendo hasta el -1 y va a ir bajando a partir del -1. ¿Se dan de cuenta? Entonces, eso ocurre en el eje X. Perdón, en el eje Y. Ahora, eso lo hemos dicho con el seno. Ahora, el coseno. El coseno siempre asociado con el eje X. Fíjense, y dividir hacia derecha y hacia izquierda. Lo máximo que va a llegar hasta ¿cuánto es? Hasta 1. Y lo mínimo hasta -1. Ahora, cuando han ido calculando en el eje X, que es coseno, ya hemos dicho, igual, ¿no? Miren, aquí si va subiendo 45, llega aquí. Aproximadamente, no estoy haciendo al cálculo, solo es para explicar. 0,8. Voy subiendo y miren dónde llega. A 0,5. Voy subiendo a 0,2. ¿Sí? Me vengo a este otro cuadrante. ¿Sí? Un ángulo por este lugar. Diremos 90, 100 diremos. ¿Y dónde llega? A menos, aquí recuerden que son negativos, ¿sí? A menos 0,3.
Y si voy bajando el ángulo más, ¿sí? 90, 100, 120, 130 diremos, aquí, aproximadamente a 0,7, a menos 0,6. Pero miren, en este lado, en estos dos cuadrantes, siempre va a ir hasta el 1 positivo, no va a pasar de eso. Si no, se va a volver a repetir en el otro cuadrante. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar en el negativo. Miren, aquí diremos que ya es 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, por aquí. Aproximadamente a menos 0,99 va a llegar, ¿no? Y luego, a este lado, cuando es 190, va a ir bajando, ¿no? Va a ir bajando porque, miren, si llego aquí, si voy aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí está 290. Antes de eso es 260, ¿sí? ¿Y dónde va a ir? Fíjense, a 0,3 aproximadamente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en el coseno no va a pasar de 1 y de menos 1. ¿Por qué? Porque en el círculo, mientras va subiendo, el otro lado va bajando. ¿Está bien? Pero eso no ocurre con la tangente. En el seno y coseno lo máximo que llega es a 1 y menos 1, ¿no es cierto? En la tangente no ocurre eso. Ya hemos visto hace rato. Hemos sacado la tangente creo que de 70 y nos ha dado 2, tantos. ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, esto voy a hacer. Voy a colocar la regla. Aquí es 45. Un poquito más, diremos 60. Imagínense, ya está arriba, ya uno está aquí, pues. Aquí un poco más va a ser. Diremos que ya tengo 80. Imagínense, más arriba. O sea, 2 ya va a ser 3. Y si sacan casi hasta 89, seguro unos números bien altos, porque va a dar, porque el triángulo ya va a ser aproximadamente ahí, ¿no es cierto? Y va a ir subir más y se va a chocar con la recta tangente. Entonces, en la tangente no te va a dar hasta 1 y menos 1. Te puede dar 2, 3, 4, 5, de acuerdo al ángulo que le des, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los negativos, ¿no es cierto? Si vas aquí, haces un ángulo, ¿sí? Hace rato hemos dicho en este sentido, ahora en este otro sentido, fíjense. Ahí va a ser 10 grados. Aquí, 20, 30, 40, 50, 60, 70. El 70 ya va a ir, menos 1 es hasta aquí, ¿no es cierto? Pero el 70 ya va a ser menos 2, ya va a ser números más altos. Y si le doy más todavía el ángulo, ¿sí? Entonces va a ser su valor más alto. Aquí diremos que es 270, 280, 290, imagínense, ahí va a caer. Imagínense hasta dónde va a ir. Y va a ser, no va a ser menos 1, va a ser menos 4, menos 5, menos 6. ¿A dónde caerá? En la recta tangente. Por eso que en su calculadora, cuando ustedes calculan seno, coseno, lo máximo que les va a dar es 1 y menos 1. Pero en la tangente no ocurre eso, ya les estoy diciendo. Les va a dar más valores.